parece que ponemos por acá, más así. Bueno, vamos a iniciar entonces esta catequesis de este día. Vamos a ir terminando la última parte del documento del Sínodo de los Obispos. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesucristo, que nos ha reunido en esta noche para compartir enseñanzas que tú nos regalas a través de la Iglesia, danos el Espíritu Santo para que entre lo profundo de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro entendimiento, nos ayude a entender, a comprender y asimilar lo que hoy aprendemos. Ayúdanos a vivir de una manera sinodal, dejándonos guiar por el Espíritu Santo, especialmente en este año que la arquidiócesis ha tomado el año del Espíritu para meditar. Ayúdanos a vivir con esperanza siempre, con deseo de caminar hacia ti. Danos la gracia de caminar juntos como hermanos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nuestra Señora de Fátima. Bueno, yo no sé si allá me están escuchando bien, los que están conectados, díganme si me escuchan. Entonces vamos a ir a la última parte, la espiritualidad sinodal. ¿Por qué es importante la espiritualidad? Porque la espiritualidad marca nuestra vida de principio a fin y hay un gran peligro que nosotros corremos y es quedarnos hablando de sinodalidad. De hecho, yo decía hace 1 año, 2 años, toda la fiebre de la sinodalidad fue pasando y ya no hablábamos de ello. Ustedes recuerdan cuando hicimos las asambleas, yo no era párroco de ustedes todavía, hacíamos asambleas y luego pasó. Y como que seguimos hablando de otra cosa y van actividades y ya la sinodalidad no fue pasando. Y yo dije alguna vez, pasó la sinodalidad, ¿ahora qué sigue? Entonces, el peligro es que nos quedemos aprendiendo una doctrina y después de hablar de sinodalidad, pasemos a otro tema y como que eso se nos olvidó totalmente. Entonces, que no se nos quede en palabras, que no se nos quede en un discurso llamativo, sino que este tema trascienda la vida. Entonces hoy vamos a hablar de sinodalidad como espiritualidad. Vamos a ubicarnos en la esencia de la Iglesia. Es decir, vamos a sentir que la sinodalidad tiene que tocar mi vida a nivel personal, pero tiene que tocar la comunidad que debe estar marcada por un nuevo modo, nueva forma de vivir. Yo no sé si ustedes se han preguntado alguna vez qué clase de espiritualidad tenemos. Entonces, cuando ustedes ven las religiosas, una religiosa, ustedes dicen, ¿de qué casa será? ¿De qué espiritualidad? ¿Ustedes le han preguntado a las hermanas qué espiritualidad son ellas? ¿Y qué espiritualidad serán? La espiritualidad franciscana. ¿Y se han preguntado a ustedes, los laicos, qué espiritualidad tienen los laicos? ¿Cuál es mi espiritualidad? Tiene que preguntarse el laico. Tiene que preguntarse el sacerdote, tiene que preguntarse la religiosa, ¿cuál es mi espiritualidad? ¿Qué es eso que marca mi vida de una manera especial en el camino hacia Cristo? Y entonces hoy vamos a hablar de eso. Pero pregúntese cada uno, ¿cuál es mi espiritualidad? Algunos dicen, mi espiritualidad es Emaús, mi espiritualidad es los marianos, la espiritualidad mía es el cine, la espiritualidad... ¿Cuál es mi espiritualidad? Y de hecho uno debiera tener una espiritualidad que unifique. De la espiritualidad de la Iglesia es una espiritualidad sinodal, de toda la Iglesia. Preguntémonos también, la espiritualidad no es, porque uno dice, una persona es espiritual porque reza mucho. Hay gente que reza y no es muy espiritual. ¿Qué es una persona espiritual? Una persona espiritual es la que vive de acuerdo a los principios. Entonces viene una segunda pregunta. ¿Será que yo, no me miren a mí, cada uno de ustedes, ¿será que yo vivo los principios cristianos muy adecuadamente? ¿Vivo de acuerdo al Evangelio? ¿Qué espiritualidad tengo? ¿Vivo esa espiritualidad? Y si ya llevamos 4 años más o menos hablando de sinodalidad, ¿será que nosotros la hemos ido aplicando?
¿Será que la comunidad parroquial la ha ido aplicando? ¿En qué la vemos? ¿Dónde la vemos? Es espiritualidad. Vamos a tomar de los Hechos de los Apóstoles el capítulo 2, verso 42 al 47. El texto es muy especial, mire, dice, los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron. Y aquel día se unieron a ellos unos 3,000 personas. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan y a las oraciones. Toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y señales milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles. Todos los que habían creído vivían unidos, compartían todo cuanto tenían, vendían sus bienes y propiedades, repartían después el dinero entre todos según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas, compartían sus comidas con alegría y con sencillez de corazón. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que querían salvar. Palabra de Dios. Todo el texto de los Hechos de los Apóstoles que acabamos de escuchar habla de sinodalidad, con muchos elementos. Y hay algo que a mí siempre me ha impactado, y ustedes me han escuchado, y es que, ¿quiénes se bautizaban? Los que acogían la palabra, los que querían ser cristianos. ¿Y cómo hacemos hoy? Bautizamos ahí a ver si de pronto son cristianos. Nosotros no les damos elección, no los catequizamos, no los formamos, los bautizamos. Casi que un bautismo con manguera. So, el que se agache, le echamos agua. Allí, en cambio, se proponía el evangelio, se proponía la vida cristiana, y el que decía, me gusta esta actitud de los cristianos, me gusta esta palabra, la acogían, se bautizaban. Y era muy serio. Hoy ser cristiano como que es del común. Yo soy cristiano porque a mí me bautizaron, pero ¿lo vive? No tenemos coherencia de vida, no hay espiritualidad. Dice que acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, se formaban. Yo hoy dije, ¿será que me va a tocar catequesis solo? Miren cuántos laicos se quieren formar, cuántas personas se quieren formar en las parroquias. A mí me da mucha tristeza porque cuando vamos a las asambleas diocesanas, los laicos dicen, es que a nosotros no nos dedican tiempo, no nos forman. Y a uno le da tristeza porque uno dice, sí los forman, lo que pasa es que no se quieren formar. No se quieren formar. ¿Nunca había escuchado en la parroquia? Bueno, pero ya llegó el tiempo y miren. Eran asiduos a la enseñanza, recibían catequesis, convivían juntos, caminaban juntos, eso es sinodalidad. Y luego se alimentaban de la fracción del pan, que es la Eucaristía, y hacían sus oraciones, vivían en común. Pero esa vivencia en común, porque hasta ahí, digamos, son espirituales, porque rezaban, porque iban a misa, porque tenían actitudes en la catequesis, pero por encima de todo eso, decía que todos vivían unidos, compartían lo que tenían. Es decir, que la espiritualidad toca la vida social. Si no toca la vida social, puede ser espiritualidad, pero es una espiritualidad vacía. Como que eso no dice nada. La señora ya es muy rezandera, pero pues no le sirve a nadie, no le hace un favor a nadie, no comparte con nadie, es vacía. Y es la hipocresía cristiana. Entonces, fíjense que la primera comunidad oraba, rezaba, iba a la misa, iba a catequesis, pero además de eso, compartía lo que tenía y buscaba que los que más necesitaban tuvieran todo para que no hubieran necesidades entre ellos. Y vivían con alegría. Y miren esto, con sencillez de corazón. Esos son elementos que ustedes pueden encontrar y que los vamos a ir compartiendo en la catequesis. Ahora sí voy a comenzar. Entonces, el documento del Sínodo de los Obispos, y estoy hablando de los últimos temas
de la primera parte, los que van llevando el documento, se llama espiritualidad sinodal. El documento del Sínodo de los Obispos resalta ante todo que la sinodalidad es una disposición espiritual. Yo me dispongo interiormente para vivir un estilo de vida. Entonces nosotros podemos ser unos cristianos que vamos caminando allí, pero que nos falta espiritualidad, que nos falta tomar la decisión de un estilo de vida. El estilo de vida se llama sinodal. Y ese estilo de vida, esa disposición espiritual interna, debe impregnar la vida de los bautizados. O sea que cuando yo estoy pensando en hacer algo personal, yo debo estar pensando de forma sinodal. Entonces vamos a conectarnos a partir de ahora en un ambiente sinodal. Y si vamos a hacer algo en la parroquia, ¿cómo lo vamos a hacer? En forma sinodal. O sea, nos tiene que iluminar ese tema sinodalidad, nos tiene que iluminar toda la vida de la iglesia. Ya de hecho ustedes, que van caminando conmigo en la parroquia, deben decir, esto que hicimos de verdad es sinodal. O esto que hicimos no tiene nada que ver con lo que el Padre está enseñando. Lo tenemos que ir mirando. Ya ustedes tienen que irlo mirando con la lupa de la sinodalidad. Porque debe impregnar no solamente mi vida como bautizado, sino todos los aspectos de la misión de la iglesia. Todo lo que hacemos en la iglesia debe ser sinodal. ¿Listo? Esa espiritualidad sinodal, ¿quién se la inventó? ¿O de dónde sale? Entonces dicen los obispos que brota de la acción misma del Espíritu Santo. Es Él el que nos enseña. Es el Espíritu Santo. Y esa espiritualidad sinodal nos exige escucha de la palabra de Dios, obediencia a la palabra de Dios, contemplación de la palabra de Dios y conversión de corazón. Miren lo bonito, no es solamente escuchar la palabra. A mí no me gusta cuando se dice en el mandamiento de la iglesia que hay que oír misa todos los domingos. Porque la gente mira el celular, chatea en misa y oye misa. Está cumpliendo el mandamiento, está oyendo misa. Y San Pablo dice, no hay que oír como oyente olvidadizo, sino que hay que recibir la palabra de Dios, rumiarla, saborearla, disfrutarla, escucharla con una disposición de acogida. La palabra de Dios hay que saberla escuchar. Y hay que leerla todos los días. Ustedes la tienen en su casa. Pero el católico dice, ay no, yo no llevo la Biblia. Porque es que uno lleva la Biblia y eso parece protestante. Pues ojalá parecieran protestantes con la Biblia, ¿no? Ojalá lo leyeran. Entonces, hay que ser obediente. Yo mismo les he dicho muchas veces, no todo evangelio gusta. Cuando yo preparo la homilía, hay textos que yo quisiera no predicar. Y adivinen por qué. Porque me queda grande vivirlos. Porque es difícil, porque la palabra de Dios nos lastima muchas veces. Y uno como sacerdote dice, ay, ¿será que predico más bien del Salmo o de la primera lectura para no tocar ese evangelio? Pero no, hay que escuchar la palabra de Dios incluso cuando nos lastima. Y hay que obedecerla porque es que allí se nos dan las directrices para la vida. Yo lo he dicho muchas veces, ustedes lo han escuchado, que cuando uno va a misa todos los días, es como ir por un camino. Y la palabra de Dios son las flechitas que nos dan en el camino. Entonces uno va caminando y la flecha le dice para dónde coja. Cuando no vamos a misa, cuando no leemos la palabra de Dios, entonces nos vamos por el camino, pero nos quitamos las flechitas. Y entonces uno resulta perdido, yéndose por otro lado. El evangelio es la direccional de la vida cristiana. Ahí le va marcando a uno por dónde irse. Luego hay que contemplar. La contemplación de la palabra nos va a llevar a no ver un libro, porque es que el problema es que nosotros tenemos un libro que tranca muy bien los otros libros en la biblioteca, un libro que se ve bonito en un atril, un libro que colocamos en cualquier lado. No, no es un libro. Hay que contemplar a Dios a través de la palabra y hay que contemplar a Dios en la vida social. Hoy me encontré una catequesis muy bonita y aprendí que a Dios no hay que buscarlo, porque Dios está junto a nosotros.
Y entonces el Salmo 100, el Salmo 68 tal vez, si no estoy mal, dice el salmista que si sube hasta lo alto del cielo, ¿qué pasa? Allá está Dios. Pero si vas hasta lo profundo del abismo, allá te encuentro. Y si emigro hasta el confín de la tierra, allá te encuentro. Entonces, ¿dónde está Dios? En todas partes. ¿Qué hay que hacer entonces? ¿Buscarlo? No, no hay necesidad. Hay que abrir los ojos del corazón para contemplar a Dios que está cerca de nosotros. Yo les conté alguna vez una catequesis. Tuve la oportunidad de visitar Ávila y visitar el lugar de Santa Teresa de Ávila. Y entonces hay una imagen de Santa Teresa que me impactó muchísimo, donde ella está estirando las manos hacia adelante a acoger al Señor. Pero su mirada es una mirada hacia adentro, no está mirando hacia afuera, hacia el frente, sino que es una mirada perdida hacia adentro. Y entonces yo pregunté a las carmelitas, ¿por qué esa foto así? ¿Por qué esa imagen? Y me dijeron, es que Santa Teresa era una persona de contemplación y contemplaba a Dios adentro. Ella lo veía dentro de sí, pero estiraba la mano como si lo tuviera afuera. La contemplación. Es muy bonito cuando uno contempla. Y esa contemplación tiene que llevarnos al silencio. Yo le doy gracias a Dios porque aquí en Venadillo han aprendido a venir a adorar a Jesús a Eucaristía en silencio. Sin que los dirija nadie, sin que le diga, venga, recemos esto, recemos aquello, hagamos allí. No, hay que guardar silencio, porque el silencio me permite contemplar. Cuando ustedes van a la montaña, van al monte, dedíquense a contemplar. Yo disfruto más una montaña, una cascada, que irme para un centro comercial. Porque en la montaña uno puede contemplar, hay que contemplar, pero no me quedo allí. Además nos exige una conversión de corazón. Y ojo con esto porque muchos grupos en la Iglesia Católica, muchos catequistas, se creen ya convertidos. ¿Ya para qué más? Entonces, ustedes me perdonen, pero las hermanas y yo necesitamos convertirnos, porque vamos en un proceso. Todos necesitamos convertirnos. El día en que usted diga, me convertí, yo le digo sí, en un arrogante. En eso se convirtió. Porque nadie se ha convertido todavía. Yo soy de los que digo que incluso el día de nuestra muerte no nos hemos acabado de convertir. Porque si nos hubiéramos convertido totalmente, no hubiera sido necesario el purgatorio. Es un proceso. Conversión de corazón. Esta espiritualidad sinodal exige una accesis. ¿Qué es eso de la accesis? Crecer, avanzar hacia Dios. ¿Qué más es? Yo digo, Joana, hay que tener accesos en la vida. ¿Qué es eso? Es esfuerzo, es tarea, es compromiso, es arriesgarme a crecer, a construir y a madurar interiormente. Yo tengo que poner de mi parte. Dios me ayuda, pero yo tengo que hacer un esfuerzo. Y ese esfuerzo se llama accesis. Me voy a esforzar por crecer. Entonces, exige esfuerzo. Entendido como un esfuerzo cotidiano que requiere humildad. Mire que a veces en la iglesia no hay humildad. A veces hay que mirar los grupos apostólicos con una soberbia, con una arrogancia en las parroquias. Yo dije en una homilía hace poco, no piense que usted es la última Coca-Cola del desierto. Y no piense que si usted se va de la iglesia todo se acaba. A lo mejor hasta mejora. Porque usted es un estorbo que no ha dejado que los otros progresen. Y es un estorbo cuando usted es un soberbio. Hay que ser humildes. Hay que tener paciencia. Hay que saber escuchar. Y hay que tener disponibilidad de perdonar y de ser perdonado. Esa es la espiritualidad.
Accese, me dicen por allí, se traduce como disciplina. También puede ser disciplinados. De modo que podamos entonces, si tenemos humildad, paciencia, disponibilidad de perdón y de ser perdonados, podemos reconocer y acoger los dones, carismas y tareas distribuidas por el Espíritu Santo. Miren, yo quiero que ustedes entiendan esto. No todo lo que ustedes ven en la iglesia son dones y carismas. A veces son engaños. Por eso el Espíritu Santo tiene que llevarnos a nosotros a discernir cuándo es un don, cuándo es un carisma. Algunos, por ejemplo, hablan del carisma de hablar en lenguas. Y yo creo en que existe el carisma. ¿Qué tal que no? Yo estaría negando al Espíritu Santo, ¿cierto? No, el carisma de hablar en lenguas existe, pero no como lo tienen algunos. Porque algunos creen que el carisma es repetir frases enredadas y engañan a los demás. Eso no son carismas. Carisma tampoco es un servicio donde yo me muestro. Hay muchas cosas en la iglesia que no son carismas, que no son dones. Por eso hay que saberlos discernir. Incluso quien recibe un don o recibe un carisma debe dejarse direccionar por la autoridad de la iglesia. Y yo les he dicho, es el párroco, es el sacerdote el que direcciona los carismas en la iglesia para que todo se engrane de tal manera que la iglesia vaya en construcción. Porque si no, los dones se chocan entre ellos mismos. Y por eso hay humildad, por eso hay disponibilidad, y entonces acogemos los carismas y tareas que el Espíritu va dándonos a cada uno. Piensen ustedes que cada uno de ustedes tiene dones y tiene carismas. Y entiéndanme que los dones no son siempre los mismos. El don que usted tiene hoy es posible que mañana no lo tenga, porque no es necesario donde usted está. Es posible que Dios le dé un don hoy y mañana le dé otro don. Es posible que hoy le dé un carisma, mañana le dé otro carisma. ¿Por qué? Porque los dones y carismas son frutos del Espíritu Santo, son producidos por Él, y no son de propiedad privada de quien los recibe, sino que son de la iglesia y van para la edificación de la iglesia. Entonces la doctrina de la iglesia dice que los dones y carismas son transeúntes. ¿Qué significa transeúnte? Que va de paso. Nosotros somos un simple tubo por el cual llega el don y va para la iglesia. Llega a mí y va para la iglesia. Por eso el don está hecho para el servicio y la edificación de la iglesia, no para el servicio y edificación de las personas. Porque hay personas que manipulan los dones y los servicios en la iglesia y hasta los convierten en un negocio. Como son los dones de sanación o los carismas de sanación. ¿Cuántos curitas se enriquecen con el don de sanación? Entonces ya no es para el servicio de la comunidad, sino que es para el servicio mío. ¿Cuántos carismas tienen ustedes que dejan perder porque no los ponen al servicio? Piense cada uno cuál es mi carisma y si lo estoy poniendo al servicio de la iglesia. La renovación de la comunidad cristiana solo es posible, entiendan esto, miren, si se da la primacía de la gracia. Es que ese trabajo va a salir adelante si yo estoy ahí al frente. ¿Y por qué yo? Yo no soy el importante. ¿Qué es lo importante allí? Dios, la gracia. Es que si no está esta persona no se puede hacer. Padre, es que la señora Julana es la que siempre ha hecho. No, la primacía es para la gracia. Y esa gracia que significa presencia de Dios y significa estado de gracia con Dios. O sea, la gracia es la presencia de Dios, pero también es el estado de gracia de los miembros de la iglesia para profundizar en su espiritualidad. Porque si no hay gracia, la profundidad espiritual se reduce a un solo aspecto organizativo. Cuidado, porque esta es una de las fallas que podemos estar cayendo en las parroquias. La sinodalidad nos pide unas estructuras diferentes.
donde todos compartamos. Entonces vamos a hacer reuniones para escucharnos y se quedó allí. Y yo me acuerdo en una de las grandes exigencias del plan de pastoral de evangelización de este año para nosotros es formar consejos de pastoral. Y entonces las parroquias eligen 10, 12 personas del consejo, le ponen un decreto del obispo y entonces ya hay un consejo. Ya cumplimos la sinodalidad. Y a veces el consejo no sirve para nada. Entonces nos quedamos en algo organizativo. Cuando hablamos de espiritualidad estamos diciendo que la sinodalidad debe permear toda la vida personal, la vida de los grupos y la vida parroquial, la vida de la iglesia. No es solamente organizar cosas, no es organizar eventos, no es decir qué bien nos salió el Día de la Madre, no, eso es organizativo. ¿Qué nos quedó de todo eso? ¿Qué aprendimos de todo eso? ¿Cómo vamos a avanzar en el camino? Entonces la práctica auténtica de la sinodalidad ha de producir alegría, asombro y gratitud. ¿Y qué produce a veces? Cansancio, desidia, peleas. ¿Qué aprendió usted en ese trabajo que se hizo? Padre, que yo con esa señora no vuelvo a trabajar. Eso aprendí. Que con aquella, esa no sirve para nada. Que aquella otra, no, pues aprendió mucho. Qué trabajo tan sinodal que se hizo. Entonces fíjense que muchos trabajos en la iglesia nos dejan cansados, rezagados, nos dejan incluso enojados entre nosotros. El trabajo sinodal debe producir alegría, satisfacción, asombro. ¿Asombro por qué? ¿Por qué el asombro? Porque es, la hermana dice, descubrir la obra de Dios, llamémosla contemplar a Dios en lo que hemos hecho. Es decir, es cuando uno termina un trabajo y uno dice, uy, qué bonito que salió. Yo pensé que eso no iba a salir, pero gracias a Dios nos fue bien y se hizo esto y quedó todo esto. Es contemplar la acción de Dios en lo que nosotros hacemos. Métasen en la cabeza, metámonos en la cabeza que nosotros somos unos simples instrumentos de la gracia de Dios. Es que en las parroquias a veces las cosas no funcionan porque los protagonistas es el sacerdote, la señora fulana, el señor fulano, los que dan plata para eso, los que dan plata para aquello, son los protagonistas. ¿Y quién es el protagonista en todo? Dios, la gracia. Y como no dejamos actuar a Dios, entonces hacemos 1000 cosas en la vida parroquial. ¿Para qué nos sirvió? Para nada. Yo critico mucho la iglesia porque a veces nos quedamos haciendo eventos. Y a nosotros nos dicen, traigan un bus lleno de gente para tal cosa. ¿Y eso para qué sirve? ¿Qué proceso es ese? ¿Qué sigue después de eso? ¿Qué nos queda? El protagonista siempre debe ser el Señor. Debe producir alegría, asombro y gratitud. Gratitud con Dios. Qué bueno no decirle al Señor gracias por esto que hicimos. ¿Lo hacemos? A veces no. A veces le decimos gracias a Julano porque colaboró, gracias a Julana, y a Dios lo dejamos a un lado. Él es el protagonista. ¿Por qué gratitud? Porque cada cosa que se va haciendo en esa espiritualidad sinodal debe conducir a un proceso. Mire, hoy en la iglesia o se habla de proceso o estamos atrasados. Todo tiene que ser procesual. Estamos haciendo esa actividad, usted debe preguntar, Padre, ¿qué busca usted con eso? Después de eso, ¿qué sigue? Porque si no es proceso, ¿para qué nos desgastamos? ¿Para qué nos desgastamos en eso? Y si ustedes miran, la vida parroquial ha recorrido por muchos años haciendo cosas que no son procesos. Que no son procesos. Esa parroquia lleva más de 100 años de evangelización. ¿Qué ha quedado de todo eso? Ha quedado muchas cosas, pero ¿qué proceso se siguió? ¿Qué proceso vamos continuando cada día? Porque el día que yo me vaya como sacerdote de esta parroquia, el otro sacerdote debiera llegar a asumir ese proceso. No va a devolver el carro porque ya va en la mitad.
Él lo que tiene que hacer es subirse al carro, comenzar a conducirlo y seguir la carretera. Cuando vaya recorriendo unos kilómetros más, el obispo lo saca y viene otro y se sube al carro y sigue el proceso. Eso es seguir procesos. Mire qué bonito lo que escuchábamos del Papa León el primer día. Los que lo escuchamos entendimos lo que dijo, decíamos, es continuación del trabajo que venía haciendo el Papa Francisco. ¿Eso qué es? Proceso. Hubieran nombrado a otro que acabara con todo, habíamos dicho, ay, se dañó él. Cuando llega un sacerdote a una parroquia y cambia todo y destruye todo, ¿ustedes qué dicen? Se tiró todos los procesos. ¿Listo? Debemos llevar entonces procesos que nos lleven a la transformación, a los cambios en las personas, en las comunidades y en la iglesia. Ya ustedes deben ir mirando si en este proceso sinodal ustedes han podido cambiar para mejorar, ¿no? Si los grupos han podido cambiar y si la iglesia va cambiando en ese proceso. Es decir, que la catequesis de hoy me tiene que llevar a ir evaluando. Y ya ustedes se deben ir planteando muchas cosas para decirme, padre, mire, mejor eso que está haciendo no lo siga haciendo porque eso no funciona, no tiene ningún proceso. La sinodalidad exige, escuchen esto, un proceso de sanación. Porque como todos somos diferentes, nos hemos herido, nos hemos lastimado. En los grupos apostólicos, ¿cuántas heridas hay? ¿Cuántas heridas? ¿Cuánto daño nos hemos hecho con comentarios, con miradas, con actitudes? Tenemos que sanarnos. Pero esa sanación va más allá, ya ustedes la van a ver. Tenemos que reconciliarnos. Reconciliarnos. No podemos estar enojados entre nosotros. Y algo muy importante, tenemos que reconstruir la confianza en la iglesia. Y esto sí es grave. Eso es un reto grandísimo. Porque la iglesia ha sido señalada, a veces injustamente y otras veces con justa razón. Nos han juzgado de errores que se han cometido en la iglesia, de pecados y de delitos que no se pueden ocultar. Yo estoy leyendo el documento. Yo me acuerdo que en el 2013, tal vez, comenzó la etapa de la pedofilia en la iglesia. Y entonces comenzaron los escándalos, comenzó a hablarse en Estados Unidos de sacerdotes que abusaban de los niños. Y una de las posturas es, no toquen el tema. Y ustedes saben que yo siempre nado al contrario. Entonces, yo llegué a mi parroquia y yo sí toqué el tema. Yo dije, pues yo no tengo nada que ver, pero el tema hay que tocarlo. Y hay que tocarlo porque solamente reconociendo los errores, lo dicen los obispos hoy, solamente reconociendo los errores podemos enmendarlos. Y porque reconocer el error significa prevenir. Prevenir. Hoy a mí me preocupa muchísimo, por ejemplo, el trabajo con los niños. La cercanía a los niños. Porque de hecho tenemos que cuidarlos. Tenemos que educarnos y educar a las personas para cuidarlos. Pero hay posturas de sacerdotes que dicen, yo ya no dejo que se me acerquen. Y entonces, Dios Padre, ¿qué es para un niño? Dios es cercanía. ¿Cómo tiene que ser el sacerdote? Cercano. Yo puedo dejar que los niños se acerquen, pero debo hacerlo en público. Debo hacerlo con respeto. Debo hacerlo con decoro. Que ni los niños, ni los padres se sientan afectados por la cercanía. Yo disfruto mucho la misa de 10 con los niños. Es cercanía. Pero hay un límite donde ellos no deben de pasar y yo no debo dejar que ellos pasen. Y por eso yo friego tanto, no me toquen los niños, no hagan esto con los niños. Porque una cosa es lo que ellos hacen de una forma espontánea que inducirlos a otras cosas. Entonces no podemos distanciarnos.
y los obispos, y el Papa Francisco nos decía en el documento, nosotros tenemos que reconstruir la confianza en la iglesia. Cuando nos dicen a nosotros es que los curas han abusado de los niños, hay que decir sí, algunos, no todos, y demostrar que hay sacerdotes que lo hacen mejor. ¿Es que las religiosas son esto? Sí, pero no todas. ¿Es que hay laicos? Sí, pero no todos. De nosotros, mis hermanos, de ustedes y de mí, depende de que la gente tenga una idea diferente de la iglesia. Ese es el trabajo. Y es un trabajo muy grande. Y eso se hace con espiritualidad. Y vuelvo y le repito, espiritualidad no es rezando, es viviendo lo que el Señor nos enseña, es viviendo el Evangelio. Esto lo leo casi textual. Los demasiados escándalos han socavado la confianza en la iglesia, por lo que no hay otro camino que reconocer los errores y reconstruir la confianza, lo cual es un acto de justicia y de compromiso evangélico. Reconstruir la confianza. Eso nos toca a nosotros. Miren que muchos laicos hoy, pasó en Venadillo, es que el padre es esto, es que la iglesia es esto, y todos salieron corriendo. ¿Qué hacemos? ¿Huimos? No, hay que reconstruir la confianza en la iglesia. Hay que quedarnos. Yo les cuento que yo tuve la posibilidad de irme el año pasado a Venadillo. Me dijeron, se puede ir, ahí tiene 2 parroquias, escoja una, váyase para allá. Y yo le decía al obispo, no me parece bien huir. Hay que quedarnos para que la gente descubra que las cosas son diferentes. Y en esas estamos, reconstruyendo. Ahora bien, ya casi termino, esta va a ser más cortica que la de hace 8 días. La espiritualidad debe proyectar la acción en la vida social. Fíjense en eso. Lo decía el texto de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4, no, segundo. Mi espiritualidad debe tocar la acción social. Una iglesia que solamente predique es una iglesia vacía. La predicación tiene que tocar el ambiente social y tiene que reconstruir los tejidos sociales y tiene que cambiar la mentalidad de las personas y tiene que hacer a los pobres cercanos a la iglesia y tiene que ayudar a sacar de la pobreza a la gente, sobre todo la pobreza espiritual. Miren, yo estoy convencido que mucha de nuestra gente pobre, muy pobre, que ha caído en la miseria, no solamente es pobre porque le faltan recursos, son pobres muchas veces porque se han distanciado de Dios. No todos, pero uno va a los sitios más deplorables y uno encuentra tanto distanciamiento de Dios. Y yo digo, la peor miseria que uno puede vivir es vivir sin Dios. Entonces la iglesia, que son ustedes, que soy yo, estamos llamados a ir a esas personas. A esas personas hay que ir. A mí como me ha gustado, y yo le doy gracias a Dios por el trabajo del Chircal. Ahí hay una comunidad naciente que se ha fortalecido. Las hermanas han trabajado allí y ya casi queda en manos de puros laicos. Y es una comunidad que se fortalece en un lugar deprimente, difícil. Pero ellos han comenzado a cambiar la vida. ¿Por qué? Porque se les ha anunciado el Evangelio. Eso les lleva a cambiar de mentalidad. De lo contrario, si nuestra espiritualidad no toca el ambiente social, es una espiritualidad desencarnada. Y hoy tenemos que reconocer que vivimos en una sociedad llena de desigualdades, de injusticias. Y la iglesia, con cada grupo apostólico, con los catequistas, con cada miembro de la iglesia, debe alzarse como un faro que ilumine los caminos de la justicia. Porque solamente viviendo las relaciones sinodales podemos testificar un cristianismo auténtico, sincero. Miren que en el principio las primeras comunidades, porque la sinodalidad es ir a las primeras comunidades, en el principio los que veían a los cristianos no decían mírenlos cómo rezan. Ellos decían, pero mírenlos cómo se aman.
Mírenlos cómo se aman. En cambio hoy la gente a veces dice, ay, yo no voy a misa porque la gente va a misa y sale a pelar del uno y del otro, la gente va a misa y no se quiere con nadie. Es decir, que estamos siendo un antitestimonio. Y Dios nos está pidiendo tener unas buenas relaciones para ser auténticos cristianos. Yo lanzaba 3 preguntas hoy en la catequesis, que es la que llega a los grupos apostólicos, para que nos preguntemos cada uno de nosotros, ¿ha cambiado en algo mi espiritualidad en el seno de la iglesia en estos últimos momentos, últimos años, en este año? ¿Ha cambiado mi espiritualidad? ¿O sigo siendo el mismo? Como dicen, genio y figura hasta la sepultura. ¿Si ha ido cambiando mi espiritualidad? No van a decir, ay no, el Padre no ha cambiado. No, cada uno vaya mirándose. ¿Ha cambiado su espiritualidad? Como estoy hablando con los de otras parroquias también, preguntémonos si la espiritualidad sinodal de esto que hemos hablado hoy está presente ya en su parroquia o todavía ve a sus pastores desenfocados o ve la comunidad desenfocada. A mí me dio tristeza porque estábamos hablando en la asamblea sinodal del año pasado. El próximo año es el año del Espíritu. Y una señora se paró y dijo, ¿y cuándo fue el del Padre? Ya había pasado 2 años y en la parroquia no habían hecho nada. Pueden haber parroquias donde todavía se esté pensando en eso no funciona. Ese cuento de la sinodalidad, eso ¿para qué perder tiempo? Más cosas. ¿Cómo está viendo usted hoy su parroquia? Ustedes también lo pueden ver. ¿Qué le faltaría a mi parroquia para vivir esa espiritualidad sinodal? ¿Qué le falta a mi parroquia? Y piense, ¿qué puedo yo contribuir para hacer posible la sinodalidad de mi parroquia? ¿Cómo? ¿Qué hace falta de cada uno aporte? Si alguno tiene preguntas, aprovechen, que tenemos 10 minutos. Tanto ustedes como los de las redes. Esta ya es la 10ª catequesis. Tenemos a 23 personas conectadas. Ya los que tienen el libro pueden ir leyendo la segunda parte, que la comenzamos, Dios mediante, el próximo martes. ¿Ni una pregunta? La segunda parte de este documento se llama, estoy mirando aquí, En la barca juntos, y comenzamos a hablar de la conversión en las relaciones. Hoy hablamos de la conversión de corazón. Yo como persona tengo que convertirme. Y yo hablo además de conversión mental. La conversión en mi forma de pensar, la conversión en las estructuras personales, y ahora vamos a hablar dentro de 8 días de la conversión en las relaciones. Cómo convertir esas relaciones en algo diferente. Bueno, recémosle a Nuestra Señora de Fátima hoy. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Nuestra Señora de Fátima. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Bueno, buena noche, gracias por venir. Gracias por conectarse, los que se conectaron. Aquí dice, ¿por qué los documentos, por ejemplo, como la sinodalidad, se da a conocer en las parroquias? Bueno, parece que nos pregunta.